vino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Esto es lo que dice el Aleluya y el Evangelio de este domingo 29 del tiempo ordinario. Es una palabra bellísima, fuerte. Y entonces, para comentar el Evangelio de este domingo, quisiera hacer primero una aclaración para entender el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos quiere responder a dos preguntas. Primero, ¿quién es Jesucristo? Y hace un mes más o menos hemos tenido finalmente esta respuesta fuerte, bellísima de Pedro. Tú eres el Cristo, el Mesías. ¿No? Falta todavía, porque una nueva revelación va a ser hecha al final del Evangelio, con el centurión, que va a decir, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces, ¿es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Esto lo responde el Evangelio, pero al mismo tiempo implica, saber quién es Jesucristo implica saber quién es el discípulo. Porque si nosotros sabemos quién es Cristo, sabemos por qué le seguimos y cuál es nuestra identidad. Esto nos ayuda también a vernos a nosotros. Entonces, bien, después de haber dicho esto, ahora sí pasamos al comentario del texto. El evangelio que tenemos en este domingo se encuentra inmediatamente después del tercer anuncio de la pasión. Son tres. Y bueno, ¿qué ha pasado? Imagínense, después de que Pedro ha dicho, tú eres el Cristo, ¿no? Y se encontraban en la parte norte de Israel, Cesarea de Filipo, ellos van a comenzar a hacer un camino de bajada, ¿no? Hasta llegar a Jerusalén. En este camino, 3 veces el Señor va a decir, estoy yendo a Jerusalén y allí me van a matar. Él está presentando su imagen, su misión, y 3 veces, inmediatamente después de que él anuncia su pasión, los discípulos no le van a entender. Al primer anuncio, Pedro le va a decir, eso nunca te va a suceder, Señor. Después de haber respondido bien, le dice, pero eso no te puede pasar. Y el Señor lo va a tener que poner en su lugar. A Pedro le va a decir, vete detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino tienes estos pensamientos que son los de los hombres. Primer anuncio. Segundo anuncio de la pasión, y entonces, de nuevo, los discípulos van a estar discutiendo quién es el mayor. Tercer anuncio de la pasión, es el texto que está inmediatamente antes del Evangelio de este domingo. Y tercera incomprensión. Vienen los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, llamados también así Boanerges, los hijos del trueno, eran seguramente de algún carácter así un poco especial, ¿no? Y entonces ellos van inmediatamente, le dicen al Señor, con esta pregunta que es hasta incluso bien chistosa, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Comenzamos entonces. No le han entendido y más bien la primera parte nos relata este episodio, el diálogo, el pedido de los discípulos. De nuevo. Entonces, en este comentario no me voy a parar a explicar esto, ¿no? Porque el Evangelio de este domingo tiene el episodio de la pregunta y del pedido de Santiago y Juan, que ya lo hemos comentado anteriormente en los otros domingos. Sino viene después la explicación, el sentido. Y el sentido nos interesa, porque se trata aquí, este domingo, de conocer quién es Cristo, quién es el Señor. Y lo va a decir en la última frase, lo resume de una manera impresionante. Dice, porque el mismo Hijo del Hombre, dice,
No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. A ver, entonces, para explicar esto, primero tengo que explicarles algunas palabras, algunos títulos. Aquí dice el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? En el Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre está especialmente en el libro del profeta Daniel. Y en el profeta Daniel va a decir que el Hijo del Hombre es el que tiene dominio real, ¿ya? Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán, su dominio será eterno. Entonces, la imagen del Hijo del Hombre está tomada, sí, del profeta Daniel. ¿Qué significa, pero, Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un modo de decir. Hijo del hombre quiere decir un hombre que es verdadero hombre, porque el Señor Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces, esta imagen del Hijo del Hombre de Daniel, aquí ya parecía que tuviese un cambio, porque el profeta Daniel lo presenta como un líder, un dominador, un vencedor que va a dominar a todos los pueblos. Y entonces, y sepan que a Jesús le gustaba usar el título Hijo del Hombre. Pero aquí está la diferencia. En el Evangelio que tenemos hoy dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Aquí Jesucristo está diciendo, sí, yo soy el Hijo del Hombre, pero este Hijo del Hombre es el siervo del Señor. El siervo del Señor del profeta Isaías. La primera lectura de este domingo, la liturgia nos ha presentado la descripción de este Hijo del Hombre, del siervo del Señor. ¿Quién es este siervo del Señor? Es aquel que ofrece su vida en sacrificio de reparación. Verá con su descendencia prolongar sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él, a causa de tantas fatigas. Él verá la luz. Entonces, ¿se dan cuenta? Jesucristo une el Hijo del Hombre con el título Siervo del Señor. En el tiempo de Jesucristo, pues todos esperaban el Hijo del Hombre o el Mesías, que era ganador, vencedor, pero nunca se esperaban de que el Hijo del Hombre, el Mesías, fuese el siervo de Isaías 53. No se lo esperaban. Pero esta es la grande revelación. Así el Señor se presenta. Este es su rostro. Una de las cosas que es importante reconocer es quién es Jesucristo. Porque si no, podemos ser como los discípulos del Señor, ciertamente lo somos, que vamos detrás del Señor para buscar un puesto, para buscar que nos miren, para decir qué buenos que son o no sé. Y sin embargo, hay que saber a quién. ¿Y a quién estamos siguiendo? Es a Jesús, que es el Hijo del Hombre, siervo del Señor. ¿Qué ha hecho el Señor con esta imagen? Está diciendo, el pueblo de Israel sí, y toda la humanidad, podemos decir, nosotros tenemos un problema, el sufrimiento, el mal. ¿Y cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo vencer al mal? ¿Cómo vencer el sufrimiento? Todos buscan ese remedio y para vencer al mal hay que destruir al mal. Y sin embargo, Jesucristo, Él se está presentando como aquel que vence sufriendo. Él va a sufrir. Sobre Él van a caer nuestros pecados. Sobre Él va a caer todo el mal que ha existido antes y también el nuestro, hermanos. Y Él es el que lo carga, sufre. Y haciendo esto, le vence
al mal. San Agustín tiene una frase bellísima que resume todo esto. Victor quia victima. Vencedor, Víctor, ¿por qué víctima? Él le ha vencido al mal, él le ha vencido al sufrimiento. No ha sido solamente un decir, bueno, ni modo, me ha tocado sufrir. No, él ha entrado y le ha cambiado desde dentro. ¿Por qué? Porque él ha entrado por amor y entonces, resucitando, él ha cambiado todo. Imagínense, la segunda lectura dice, por eso es bellísimo lo que dice la segunda lectura, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. No, así no es Jesucristo, así no es el Señor. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Por eso Él es el grande sumo sacerdote, dice la segunda lectura de la carta a los Hebreos. Es Él el que resucitando, Él es el que ha entrado en el cielo y nos concede la victoria sobre el mal. ¿Esto es importante para nosotros, hermanos? Absolutamente. Porque imagínense, hermanos, el problema del sufrimiento, del mal y del miedo son las cosas que deforman nuestra imagen. Nosotros somos hijos de Dios, somos imagen de Dios. Imagínense que esta imagen viene destruida, deformada por tanto mal que existe, por tanta violencia, mentira, egoísmo, hipocresía. Viene deformado. Bien, hoy el Evangelio nos dice, hay uno que es el verdadero Hijo del Hombre, que le ha vencido a todo esto. Él es el que le ha vencido. ¿Cómo podemos responder ante esto? De tres maneras, resumiendo. Una, esperemos que no sea esta, la primera es la indiferencia, que es ver un video más, después, bueno, ya, bien, y uno pues lo deja pasar, y no implica nada en mi vida. Una segunda forma de responder a este evangelio es rebelarse, enojarse, decirle otro inocente más. ¿Y qué cosa vamos a hacer? Vamos a hacer un paro, vamos a marchar, vamos a ir contra esta injusticia hasta Jesucristo. Pero se dan cuenta que Jesucristo, así, pues no ha querido hacer esto. Porque esto suscita solamente una cosa, odio, atiza el odio. Es una respuesta muy fuerte. Muchísimos piensan que hay que vencerles a los enemigos, a los que son de nuestra clase social contraria. Sin embargo, no es así, porque genera solamente odio. De nuevo se deforma nuestra imagen. Lo que hoy la Iglesia nos está diciendo es de que ojalá respondamos con la fe. De decir, sí, yo estoy siguiendo a este Cristo. A Cristo que le ha vencido al mal sufriendo el mal. Porque es el vencedor, porque es víctima. Esto transforma todo, hermanos. Transforma todo. Esta liturgia, en este domingo, el Señor de nuevo va a decir, tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por todos los hombres, por muchos, para la remisión de los pecados. El Hijo del Hombre, el verdadero hombre, quiere transmitirnos entonces también esta imagen. Todo parte de este momento de fe, que nosotros reconozcamos a Él. Y esto, hermanos, transforma todo, incluso nuestra respuesta,
nuestra respuesta ante los hermanos, ante las injusticias, cuando se presenta la posibilidad de amar. Que el Señor nos conceda por medio del Señor, por medio de esta palabra, renovar nuestra fe. Que el Señor les bendiga.